Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto estar con ustedes. El teletrabajo se ha convertido en una práctica común en estos tiempos de pandemia. Miles de personas, millones, desde el inicio de esta emergencia por el COVID-19, trabajan desde la casa de forma virtual, como una medida preventiva para evitar los contagios. Pero estas largas horas al frente de un computador también pueden generar problemas de salud. Si la postura corporal no es la correcta, si elementos como las sillas o las mesas no son los adecuados y si quienes trabajan en esta modalidad no hacen pausas. Por eso hemos invitado al doctor Juan Alberto Castillo. Él es especialista en ergonomía de la Universidad del Rosario. Doctor Castillo, muchas gracias y bienvenido a Sala de Prensa. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Doctor, ¿qué tanto se ha incrementado el trabajo desde la casa o desde lugares distintos a las oficinas? Pues el crecimiento ha sido muy importante. Hay por lo menos un tercio o más de la población que está trabajando desde sus casas, eh, y además están todos los profesores y todo lo que tiene que ver con el sector de educación. O sea que es una población muy importante la que está desarrollando actividades desde su casa, ¿no? Claro, que le tocó trasladar su trabajo al lugar donde antes era, digamos, este espacio personal, privado. Sí. Y bueno, en temas como el de la postura, por ejemplo, ¿es lo mismo trabajar en la oficina que en la casa? Obviamente no, pero ¿por qué? Pues digamos en la oficina son los espacios de trabajo que fueron pensados inicialmente para desarrollar esa actividad de trabajo, ¿no? De la función que cada uno tiene. Y las condiciones estaban pensadas y reguladas, digamos, ahí el Ministerio de Trabajo tiene una cantidad de regulaciones que las empresas deben cumplir. En las casas eso no sucede igual, ¿no? Pues que si uno lo piensa, dependiendo de donde uno esté ubicado, en Bogotá hay apartamentos que van desde los 40 metros a los 90 metros cuadrados, que nunca se pensaron para que las personas trabajaran en ellos, sino para que habitaran y descansaran. Entonces, cuando hace un año tuvimos que hacer ese salto a trabajar desde la casa, pues encontramos que las condiciones no eran las adecuadas, que no tenía uno todos los elementos que necesita y que además los espacios no son suficientes. ¿Y cuáles entonces son los principales problemas de salud que dejan esas largas jornadas de teletrabajo que puede empezar a pasar ya que llevamos un año y unos 5 meses de esta pandemia? Digamos, al inicio de la pandemia, el primer impacto que se registró fue los cambios en los horarios de sueño, ¿cierto? Y de estar despierto. Las personas empezaron a dormir muy poco, se trastocó todos los horarios, digamos, nosotros los seres humanos seguimos muchos patrones, entonces tenemos el patrón de levantarnos, del trayecto al trabajo, de trabajar, de descanso, y eso se fracturó, se perdió, y las personas perdieron, digamos, esa secuencia, esa fue la primera consecuencia. La siguiente que apareció es las dificultades de comunicación. Una encuesta antes de la pandemia mostraba que más o menos el 50% de la población tenía algún grado de analfabetismo digital, es decir, sabemos contestar un correo, hacer un documento en alguna forma de presentación, pero ya trabajar con otras personas, interactuar con otras personas es mucho más difícil, ¿no? Habituarse a eso. Y lo otro, pues eso causa estrés en las personas, causa tensión, además de eso, tener dificultades para seguir el curso de los trabajos, de los proyectos, aumenta el nivel de estrés de las personas, de ansiedad, y eso lleva a desórdenes alimenticios, además de cambios ya en las relaciones familiares, ¿no? Porque la atención de los hijos, el tiempo de trabajo se extiende hasta altas horas de la noche. Vemos personas respondiendo correos en la madrugada o empezando a trabajar a deshoras, digamos, se provoca un desorden que ha afectado la salud en muchas dimensiones. Claro, y además comenzaron también a ser cada vez más frecuentes estas reuniones virtuales por diferentes plataformas en las que se obliga a estar conectado prácticamente todo el tiempo, todo el día. Eso Sí, también, y he estado leyendo sobre ese tema a lo largo de esta pandemia, eso también tiene un tipo de implicación física, ¿no, doctor? sí, claro, digamos que la tensión que implica, ¿cierto? Estar frente a una pantalla, digamos, produce una tensión en los músculos del cuello, de la espalda,
produce una fatiga visual importante porque hay que estar mirando, digamos, un poco todo el tiempo la pantalla, siguiendo. Algo que uno habitualmente hace en las reuniones en físico y es que uno sigue las reacciones de las personas para saber cómo se desarrolla todo. El trabajo en pantallas y en plataformas de comunicación hace que eso sea más exigente. Además, hay un filósofo que decía que esto llegó justo en la era de la selfie, entonces las personas están muy tensionadas por, digamos, aparecer muy bien y entenderse muy bien, pero hay unos vacíos de comunicación ahí que son muy importantes y generan mucho desconcierto. Hay otras personas que, por ejemplo, tienen que trabajar continuamente frente a su monitor porque hay empresas que les han colocado seguimiento. Entonces, si él se aleja 5 o 10 minutos, ya le llaman que qué está pasando. Entonces, casi que hay una obligación de estar conectado todo el tiempo. Eso genera muchísima tensión física, muscular. El no moverse genera ya problemas de presión, de circulación, etcétera. Y así las cosas, doctor, ¿cuánto le toma al cuerpo reponerse de todo esto? Sé que hay estudios que se ha hecho ya seguimiento desde hace varios años de qué implica estar conectado todo el tiempo, qué implica que todo el tiempo desde el celular nos lleguen alertas, llamadas, notificaciones y es un estado de alerta permanente. ¿Cuánto nos toma recuperarnos de eso? Digamos, depende mucho del contenido del trabajo que cada persona realiza. Pero generalmente, digamos, lo recomendable es que uno no esté por periodos de más de 2 horas conectado y que tenga al menos 10 o 15 minutos de recuperación. Pues no es que uno deje de trabajar, sino que en esos 10 o 15 minutos equivale cuando uno está en físico a tomarse el café, a intercambiar opiniones con los compañeros. Es decir, son esos momentos que nos permiten no solo físicamente recuperarnos, sino cognitivamente, que es muy importante. Para las empresas es crítico, porque una persona puede estar sentada 4, 5, 6 horas, pero después de 6 horas su nivel de atención baja, su nivel de concentración baja, aumenta muchísimo la probabilidad que cometa errores, que haya equivocaciones, y eso lo que sí se ha registrado es una baja de productividad. Digamos, lo que en algunos medios reportan como que se aumentó la productividad porque las personas están más horas conectadas, en realidad es que sí hay más presencia virtual, pero hay menos efectividad productiva, ¿no? Hay más probabilidades de errores y de equivocaciones. Y así las cosas, doctor, entonces, ¿cómo debería ser ese espacio de trabajo en la casa? ¿Cómo debería adaptarse ese lugar? Pues digamos, lo primero es verificar los espacios de la casa, ¿no? El primer reflejo de todas las personas fue hacer como los niños cuando llegan del colegio, trabajar en la mesa del comedor. Pero luego las personas empezaron a reflexionar un poco y es importante sí tener un espacio estable donde uno pueda trabajar, tenga una silla y una superficie que sea adecuada al trabajo que uno desarrolla, porque si soy contador necesito unas condiciones, si estoy desarrollando documentos necesito otras condiciones, entonces adaptarlas al tipo de trabajo que uno está realizando, tener una silla que le garantice a uno una posición estable, ¿cierto? Que yo tenga un buen apoyo de la espalda, que pueda apoyar correctamente mis pies y que además me permita moverme, que yo pueda cambiar de posición cada 20 o cada 30 minutos. Eso le da digamos, una posibilidad de mantenerse mejor y velar porque uno tenga una buena ventilación, porque tenga una buena iluminación. Eso le ayuda muchísimo a lograr buenos resultados. ¿Qué sillas en este caso son recomendables, doctor? Digamos, si uno tiene las posibilidades económicas, es muy importante tener una silla que te dé la posibilidad de que garanticen las curvas de la espalda, que tenga un buen apoyo, que tenga un apoyo a nivel de la cabeza, que tenga un apoyo a brazos. Si no es posible, porque una silla de esas en el mercado puede estar entre 400.000 a 1.000.000 de pesos o más. Si no es posible, sí es importante tener una silla que garantice mínimamente que las rodillas y los pies estén a 90 grados, que esté correctamente apoyado en el piso y que la espalda esté firmemente apoyada para que uno pueda estabilizar muy bien su posición. ¿Y qué hay de la mesa? La mesa, pues digamos, lo recomendable es que dependiendo de mi talla, que
altura de la mesa siempre esté, si yo flexiono mis brazos, que la superficie esté por debajo de la altura de mis codos, ¿cierto? Que yo pueda moverme libremente, no que tenga que trabajar con los brazos elevados o muy inclinado, y que los monitores estén bien alineados con la mirada de la persona para que no tenga que estar elevando la cabeza o bajándola o mirando hacia un costado, sino que el cuello esté perfectamente alineado. Y en ese sentido, además, lo mismo no sería trabajar frente a un computador portátil que con un computador de mesa. No, no es lo mismo. Precisamente por Digamos, esto, sí, por la posición de los brazos y demás. sí, y digamos, el portátil, como su nombre lo indica, se desarrolló para portarlo, ¿no? Para llevarlo de un sitio a otro y hacer tareas de corta duración. Lo que pasa es que por las necesidades de hoy en día las personas lo volvieron una herramienta de trabajo continua. Y eso ha generado malos hábitos porque por su misma flexibilidad, entonces nos acostumbramos a trabajar acostados en la cama, en el sofá, inclusive en el piso. Entonces eso genera malas posiciones y una sobrecarga física importantísima. Entonces en el mercado o en la casa uno puede organizar con algunos libros, algunos elementos, que el portátil esté a una altura, igual que un monitor, a la altura de los ojos. Si es posible utilizar un mouse o un ratón diferente al que trae el portátil, y si es aún más posible usar un teclado aparte del portátil, porque si trabajo todo el tiempo con el portátil, yo estoy haciendo que mis muñecas y mis manos estén en una posición que muchas veces me exigen bastante y termino con dolor en los hombros, en el cuello, en las muñecas. Entonces, lo mejor, si uno tiene la posibilidad, es trabajar con un computador de escritorio o si no, al portátil tenerle un monitor que me permita trabajar en una adecuada posición. Claro, y la espalda siempre recta y los codos apoyados es lo que nos está explicando el doctor Castillo. Y hablemos ahora, doctor, de las pausas activas. Ya lo venía mencionando al inicio de esta conversación. ¿Es recomendable hacerlos cada cuánto tiempo? Digamos, la norma, el acuerdo que hay en el mundo para el Ujú. trabajo con equipos y en oficina es que por cada periodo de 2 horas haya 20 minutos de pausa o de tiempo de recuperación. Esas pausas pueden tener diferentes características, ¿no? Lo que se recomienda hoy en día es que haya relajación, más que ir a hacer una actividad física o algo así, es que uno pueda relajar los músculos de los brazos, del cuello, de la espalda. Hay videos en YouTube que le enseñan a las personas a respirar correctamente, por ejemplo, como una técnica de relajación, y eso hace que los músculos de nuevo, digamos, se recuperen, que llegue oxígeno a ellos y yo pueda reiniciar la jornada de trabajo. ¿Qué signos o qué características pueden alertar de que algo no está funcionando bien en teletrabajo? Pues por supuesto en lo que tiene que ver con estas posturas, con la manera en que se está desarrollando esta actividad en la casa. ¿Qué puede llamar la atención, doctor, y que puede generar, digamos, una alarma? Digamos, algo que está estudiado y comprobado es que las personas de todos, después de los 30 años, ya estamos en riesgo de sufrir un bloqueo de espalda. Si uno no tiene una correcta postura y si no hace algún tipo de actividad física. En estos casos, si uno permanece demasiado tiempo de pie, pues va a tener problemas en la espalda. Luego se empiezan a manifestar problemas como cefaleas o dolores difusos en el cuello que luego se van extendiendo, ¿cierto? Digamos, normalmente lo que sucede a las personas que inician un dolor a nivel del cuello, luego se les tiende al hombro, al codo, a la mano, y por la noche empiezan a tener problemas como adormecimientos de las manos, que empiezan ya a ser unos signos de preocupación importantes. Ahí es cuando se tienen que tomar, digamos, acciones ya mucho más fuertes. ¿Y qué ejercicios, doctor Castillo, se deben hacer para evitar estos problemas de salud o dolores por una mala postura corporal? Digamos, la primera recomendación es siempre, digamos, nosotros fuimos diseñados para movernos, ¿cierto? Entonces, siguiendo ese principio, hay que moverse. Entonces, cada 20 minutos hay que cambiar de posición, es decir, si trabajo todo el tiempo de sentado, trabajo de pie. Hay algunas personas que recomiendan, por ejemplo, diseñar su jornada de trabajo para hacer una parte sentado y la otra parte de pie sobre una superficie más alta. Esa alternancia le ayuda muchísimo porque estoy moviendo toda
mi estructura muscular. Y los ejercicios que nosotros más recomendamos generalmente en las empresas es relajar los músculos, no haciendo estiramientos fuertes ni hacer una elíptica ni nada de eso, sino que uno pueda recuperar la elasticidad de los músculos estirando un poco, relajando los músculos. Eso ayuda bastante a las personas. Doctor, y para los interesados, todos aquellos que están conectados a esta hora con Sala de Prensa, ¿hay un link o alguna dirección donde podamos ver estos ejercicios, los consejos para una correcta postura corporal? Digamos, en YouTube pueden encontrar ejemplos, ¿cierto?, de ejercicios de relajación muscular y de respiración. Nosotros en la universidad, nuestro laboratorio de ergonomía tiene una página que es un sitio donde van a encontrar recomendaciones y algunos videos que les ayudan a hacer esa relajación. Eso se llama síndrome del túnel del carpo, CTC, ¿cierto? Allí pueden ingresar y van a ver que hay algunas ayudas para las personas y una orientación acerca de cómo conservar la salud, que es lo más importante. Es la importancia de las pausas activas, del correcto manejo de este teletrabajo, de estas pausas que se deben hacer por lo menos cada 2 horas durante 20 minutos y algunas de estas otras recomendaciones que nos ha dado el doctor Castillo, un tema clave, además, en medio de todos estos retos laborales que se nos presentan por cuenta de la pandemia, que además va para largo. Se calcula que más de 3.5 millones de colombianos ya trabajan en su casa y debieron adaptar esos espacios, pero con el paso del tiempo van a ser todavía muchos más colombianos trabajando allí. Es el doctor Juan Alberto Castillo, especialista en ergonomía de la Universidad del Rosario. Doctor, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti, buena tarde. Cuídese mucho, gracias. Muy bien, así hacemos una pausa y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa, ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora la petición formal que hizo el gobierno de Colombia a través de la embajada en Washington al gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que nuestro país sea incluido dentro del listado de naciones que no la están pasando bien por cuenta de la pandemia y que además de ello tienen retrasos en el plan de vacunación contra el coronavirus. Este punto y esta petición que ha hecho el embajador Francisco Santos ante el gobierno de Joe Biden está relacionado con un ofrecimiento que hizo la Casa Blanca en las últimas horas. El ofrecimiento de 60 millones de dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca para los países que la están pasando más mal hoy por cuenta del coronavirus. Por supuesto que el primer país que será utilizado como beneficiario de este paquete es India, que no cede en la pandemia por cuenta de la nueva variante que está circulando en ese país y que en promedio está dejando cerca de 300.000 nuevos contagios diarios y una cifra escandalosa y dramática de más de 2.800 personas fallecidas cada 24 horas. El embajador Santos dijo que sí, que Colombia lleva varios meses en conversaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos pidiendo ayuda en caso de que se llegara a abrir la posibilidad para que se empezaran a presentar excedentes de vacunas en ese país. Hay que recordar que en Estados Unidos cerca del 30% de la población ya está completamente inmunizada, es decir, que ya tiene las 2 dosis. Y hace cerca de 2 semanas comenzó la vacunación masiva, incluso para personas mayores de 16 años. Fundamentalmente, el plan de vacunación en Estados Unidos se basa en 2 vacunas, en la vacuna de Pfizer y en la vacuna de Moderna. Las 2 con tecnología de ARN mensajero, y por eso ha decidido que, como ha comprado unas preexistencias de la vacuna de AstraZeneca, la compartirá de manera solidaria con los países que la están pasando con mayores dificultades por cuenta del coronavirus. En Estados Unidos están cerca de llegar a un punto en el que tendrán más vacunas que vacunados, incluso porque hay un sector de la población, particularmente un sector de los republicanos y un sector de los evangélicos, que son muy resistentes a este plan de inmunización, y por eso cada vez son más los estados que están abriendo la puerta para comenzar a vacunarse contra el coronavirus.
Tema crucial. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.